Hola, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a usar este tipo de plataformas y este tipo de herramientas para ponernos un tanto al día con las cuestiones académicas y para dejar la rutina de los talleres tan extensos. Entonces, la última vez que nos vemos quedamos en la pregunta orientadora, el tema que nos faltaba por ver, entonces ya hicimos uso de las guías, copiamos las diapositivas, lo que teníamos pendiente. Por esto ya puedo dar por visto, en ese sentido, meiosis, mitosis y gametogénesis. ¿Listo? Bueno, para terminar, para culminar la semana y para abrir la semana siguiente, vamos a responder o a solucionar la pregunta orientadora de la que nos habíamos quedado. La pregunta orientadora decía que si en la siguiente tabla se muestra el número de cromosomas en un momento determinado para diferentes tipos de células a 3 organismos. Entonces tenemos célula muscular, célula sexual, célula de la neurona para el organismo 1, organismo 2 y organismo 3. De acuerdo con esto, el número de cromosomas que corresponde a las letras en las casillas es ¿cuál? De las opciones. Vamos a empezar con la A. Vamos a tratar de ver qué número de cromosomas tendría entonces un óvulo y un espermatozoide para el organismo número 1. Si el óvulo realiza meiosis, porque es una célula sexual, su carga genética es solo la mitad de la que tendría una célula somática. Por consiguiente, tendría entonces 19 cromosomas, que es la mitad de 38. Yo en ese sentido ya puedo descartar la A y la C y quedarme solamente con la opción B y la opción D, que hasta el momento son las que tienen más oportunidad de ser la respuesta correcta. Vamos entonces a identificar cuántos cromosomas hay para B y para C. Resulta que me dicen que el óvulo o espermatozoide tiene carga cromosómica de 23. Ese 23 corresponde a la mitad del par cromosómico. ¿Qué quiere decir esto? Que las células somáticas tendrían que tener el doble de cromosomas. Por consiguiente, yo sé que deberían tener 46. Por esta razón sé que B y C corresponde al número 46. En ese caso ya descarto todas las otras opciones de respuesta y me quedo solamente con B. Yo quiero confirmar que B es la respuesta correcta, porque para el organismo número 3, la neurona es una célula somática que contiene 20 pares de cromosomas. Estos 20 pares de cromosomas deben ser los mismos que tendría una célula muscular. Por consiguiente, mi respuesta correcta es la B. Nos tomamos un momento, por favor, para pausar el video o para revisar el material que está adjunto a este video y tomamos nota de la pregunta orientadora de esta semana, que es la semana número 2. Finalizando esta semana, arrancando la semana número 3, vamos entonces a socializar cuál es la respuesta correcta. Esta semana vamos a hablar de ácidos nucleicos o cómo está organizada esa información genética. Nosotros ya vimos que la mitosis es el proceso de división celular en el cual se produce una célula con la misma carga genética que su madre, que es básicamente exactamente igual. Les hablaba de algunos casos en los que no es la misma carga genética porque se pueden dar procesos de mutación que llevan a consecuencias en organismos animales, como por ejemplo el cáncer. Y quedamos entonces en el taller de la semana de ver el proceso de división meiótica, que es el proceso de la división de las células sexuales. Digamos lo que es en el momento en lo que nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un proceso que sucede una vez se hacen estas divisiones y una vez se empieza a crear un organismo nuevo, y es que vamos a empezar a hablar de genética. Para hablar de genética tenemos que hablar de exactamente qué sucede con esa información, en dónde está ubicada, y está ubicada en el ADN, en el caso de los eucariotas, y en el ARN en caso de los procariotas. ¿Qué significa ADN? Significa ácido desoxirribonucleico. ARN significa ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Que un azúcar, que en este caso se llama desoxirribosa, tiene o no un oxígeno. Esa es la sencilla diferencia para que se llamen diferente. Pero
Resulta que el ARN es común encontrarlo en una cadena simple. El ADN lo encontramos en una cadena sencilla en la que se aparean dos bases nitrogenadas. Entonces, los ácidos nucleicos corresponden a moléculas informativas, o sea, ellas cargan toda la información de los organismos y están constituidas por secuencias de nucleótidos, y esas secuencias de nucleótidos tienen un orden y un lugar específico dependiendo de lo que se necesite o de lo que se codifique. Les comentaba la última vez que nos vimos que dependiendo de los números o los dígitos de un teléfono, que se marquen o no se marquen exactamente iguales a como deberían, yo podría estar marcándole a la persona que yo necesito o a una totalmente diferente. No solamente necesito cambiar un número para que el número telefónico ya no funcione para lo que yo necesitaba. Lo mismo pasa con las bases nitrogenadas y entonces empezamos a hablar otra vez del cáncer y de este tipo de cosas. Cada nucleótido está conformado por tres partes. Un fosfato, que en este caso se observa como la letra F, un azúcar, que en el caso del ADN se llama desoxirribosa, en el caso del ARN se llama ribosa solamente, y 4 bases nitrogenadas, o bueno, una de las 4 bases nitrogenadas. Entonces, estas bases nitrogenadas se aparean por puentes de hidrógeno y solo se pueden aparear de a pares, ya más adelante los vamos a ver. Digamos que son estructuras que encajan así como los rompecabezas, como 2 fichas de rompecabezas, y solo se pueden aparear entre ellas. Eso tiene una serie de ventajas para la replicación del ADN que más adelante también vamos a tocar. Generalmente, para fines pedagógicos, la estructura del ADN la vemos de esta forma. Vemos que G siempre está con C, pues apareada por puentes de hidrógeno. La hemos observado también así y es porque el ADN se encuentra ubicado como una doble hélice que va girando sobre su propio eje, tantas veces como sea necesario o tantas veces como sea la longitud de la cadena de ADN. En la figura C muestran más o menos lo que sería la forma del bucle si las moléculas fueran circulares, que es un poco más cercano pues a la realidad que vivimos. Ese ADN está ubicado en los cromosomas, esos cromosomas que nosotros estamos viendo cómo se dividían en los procesos de división celular. Los cromosomas son moléculas con una alta cantidad de ADN, o sea que tienen toda la estructura de ADN compacta y enrollada en forma de bucle. ¿Qué es un bucle? Es un crespito muy apretado y enrolladito. Ese bucle está soportado por proteínas que se llaman histonas. ¿Qué es lo que permite los cromosomas? Pues que se reduzca la longitud de la molécula de ADN y que sea muchísimo más pequeña, tanto así que kilómetros de ADN pueden encontrarse en una micra súper enrolladísimos formando un cromosoma. Entonces, cuando vimos en los procesos de división celular en mitosis, en la fase de metafase, vemos como los cromosomas son ubicados en el centro de la célula y la célula a través de los microtúbulos los divide en cromosomas sencillos, que esos cromosomas sencillos van a ser parte de cada una de las 2 células hijas. Entonces aquí vemos el esquema. Antes de que la célula se vaya a realizar la replicación del ADN, una vez ya se ha hecho la replicación del ADN y una vez ya se ha hecho la división celular, en el que, bueno, se obtienen 2 cromosomas iguales, exactamente iguales. ¿Cómo está compuesto químicamente el ADN? El ADN, entonces, como ya les había comentado, tiene un grupo fosfato, tiene una pentosa, que esa pentosa es desoxirribosa si es ADN o simplemente ribosa si es RNA. En este caso nos va a interesar simplemente el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es el que compone las células eucariotas y con él vamos a trabajar todo el tema de genética
y genética mendeliana. Esas bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, purinas y pirimidinas. Entonces, si vemos, las purinas están compuestas por dos anillos y las pirimidinas están compuestas por un anillo. Dentro de las purinas tenemos adenina y guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos timina y citosina. ¿Cómo se aparean? ¿Cómo se unen unas con otras? Se une una purina con una pirimidina, como ya lo voy a mostrar. Si regresamos entonces las diapositivas, o bueno, si recordamos las diapositivas, vemos que adenina siempre se aparea o se empareja con tiamina y citosina se empareja con guanina. Vamos que el espacio que se encuentra entre las dos pentosas y los grupos fosfatos, que son los que forman la parte externa del ADN, está específicamente ubicado para que quepa una purina y una pirimidina. Entonces, en ese caso nunca va a ocurrir lo contrario, porque simplemente no es la estructura. Lo que sí puede pasar es que, como yo les comentaba, en un tipo de mutación, una adenina pueda cambiarse por una guanina. Bueno, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia o combinación de las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos y constituyen bandas que determinan la producción de sustancias necesarias para mantener la vida de los organismos. Quiere decir que constituyen la secuenciación, por ejemplo, de una enzima o una proteína tan sencilla como la lactasa, que nos permiten, por ejemplo, a nosotros digerir la leche entera. O cualquier otro tipo de enzimas que permiten que nosotros tengamos procesos metabólicos o que podamos realizar las actividades diarias. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos enfocamos en genética mendeliana, nos vamos a enfocar a la expresión de un gen. ¿Listo? Bueno, retomamos entonces cromosomas. Vamos a ubicarnos sobre la imagen para recordar que cada célula tiene un número n de cromosomas y que esos cromosomas son una larga cadena de ADN que se encuentra empaquetada. Entonces, algunas de esas secciones de esa cadena tienen instrucciones pequeñísimas o instrucciones muy precisas sobre la producción de una molécula en específico. Entonces, me dicen aquí que los genes son una especie de archivo comprimido y que las enzimas que se encargan de descomprimir ese archivo permiten que pueda ser leído por los ribosomas. Entonces, y esos ribosomas son los que básicamente, al leer el pedido, arman las proteínas, y aquí nos comparan las proteínas como con pequeños legos que necesita tu cuerpo para vivir. Entonces, los humanos casi siempre, dice casi siempre por algunas excepciones, tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, la mitad que ahí aparece en blanco provienen de tu madre biológica y la otra mitad que aparecen en rojo provienen de tu padre biológico. Nosotros tenemos 22 pares de cromosomas normales, digamos que secuencian cualquier gen que necesario para cualquier función de nuestro organismo, y un último par que es el par sexual, el cual define nuestro género. Ya sabemos que cuando somos de género femenino es porque nuestro par número 23 es XX, y cuando somos de género masculino, o bueno, de sexo masculino, es porque nuestro par 23 es XY. Eso define básicamente cómo van a ser nuestros órganos reproductores. Los genes son de bastante utilidad. Hay una rama enorme de la biología que se llama biotecnología, y esa biotecnología se aplica para muchísimos temas en general. Un tema que estamos viviendo ahora que es muy común, y vamos a tratar de hacer un trabajo luego de ver este tema